Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente, un gozo el poder estar reuniéndonos nuevamente a través de estas redes sociales, amén, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta mañana, para seguir con nuestra serie de estudios en el libro de Gálatas, en esta mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes el capítulo 2, la parte número 2. Amén. Recordemos que empezamos con este capítulo 2 el día miércoles o jueves de esta semana. Amén. Y tuve mucha oposición. Aleluya. Para que este estudio pudiera salir. Amén. No se imaginan cuánta oposición, pero es entendible porque pues el enemigo que está detrás de todo esto no quiere que estas verdades salgan a la luz. O sea, él quiere ver al pueblo de Dios que esté así como ha estado por mucho tiempo. Amén. Pero en el nombre del Señor, en esta hora tomamos la autoridad que el Señor Jesús nos dio. Aleluya. Él dijo que Él nos daba autoridad para que en su nombre echáramos fuera demonios, para que en su nombre sanáramos enfermos. Amén. En el nombre de Jesús tomamos esa autoridad en esta mañana, atando todo espíritu contrario, toda fuerza opositora, la atamos de pies y manos y lo echamos fuera, declarando que no tiene arte, no tiene parte en nuestras vidas. Declaramos que la verdad de Dios va a ser conocida en su pueblo, en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor en Oseas 4:6, dice que su pueblo muere o es destruido por falta de conocimiento. Amén. Y para eso es este tipo de estudios, para que ya no seamos ignorantes, no seamos ignorantes en cuanto a la palabra del Señor. Amén. Y por eso es que estamos haciendo este tipo de estudios, porque estas verdades tienen que salir a la luz. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:21 que de hecho al final de los tiempos dice que el Señor iba a restaurar todas las cosas como eran en el principio. Amén. Así es que vamos a darnos a la tarea de iniciar en donde nos quedamos en el estudio pasado. Pero antes de todo, damos la bienvenida a todos aquellos que se estarán conectando en esta mañana, los hermanos, amigos, y también a todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. Amén. Recordemos que estuvimos hablando, nos quedamos hasta donde el Señor le quita la autoridad a los escribas y fariseos y se la da a sus discípulos. Amén. Recordemos que escoge también a un Pablo, un erudito, un fariseo, amén, instruido a los pies de Gamaliel. O sea que este era un hombre erudito. Y también por otro lado tenemos a un Pedro, un hombre del vulgo, sin estudio, pero que Dios, en su infinita sabiduría, él envía a Pedro, amén, a enseñarle a los judíos, y al experto, al erudito, lo envía a enseñar kindergarten a los gentiles. Amén. Totalmente opuesto a como yo lo haría, como tú lo harías. Amén. Pero ¿para qué? Para que al final la gloria fuera para Dios. Amén. Porque ya no iba a ser en el intelecto humano, sino en el poder de Dios. Por eso es que cuando los fariseos y los escribas oían hablar al apóstol Pedro, decían, wow, pero ¿y este cómo le hace? ¿A qué instituto fue? ¿A qué sinagoga? ¿Qué rabí es el que le está enseñando? ¿Cómo sabe tanto? Bueno, lo que pasa que, pues sí, Pedro no había ido a ninguna escuela, pero llegó el tiempo en el que recordemos que Jesús dice que sopló sobre sus discípulos y les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Y eso es lo que pasó. De hecho, hay un momento en el libro de los Hechos en el que los discípulos les dicen a los demás, ¿sí? Les dicen que pues ellos se ocupen de atender las necesidades de
de la congregación, de la comunidad, para que ellos se dediquen totalmente al estudio de la palabra. Y fue lo que hizo Pedro, se dedicó al estudio de la palabra, y ya con los ojos espirituales abiertos, él podía entender todo lo que estaba escrito, podía interpretarlo de una manera correcta. Por eso es que se sorprendían los fariseos y los escribas. Amén. Pero vamos a continuar aprendiendo en este estudio del día de hoy sobre quién tiene ahora la autoridad de seguir enseñando la Torá. Nuevamente repito, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, porque en Mateo 23 vamos a ver un texto en donde Jesús, donde Yeshua, decreta un juicio contra los escribas y fariseos, y es en un momento en que prácticamente les quita la autoridad a los escribas y fariseos de su época de seguir enseñando la Torá al pueblo, sí, porque ellos eran los encargados de enseñar la Torá al pueblo, pero como no daban frutos dignos de arrepentimiento, dijo él que les iba a quitar esa autoridad y se las iba a dar a aquellos a quienes sí produjeran frutos. Amén. Y vamos a iniciar con Mateo capítulo 23, verso 1. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora vamos a empezar con esto, porque por lo general cuando escuchamos esta frase de la cátedra de Moisés, nos imaginamos, o al menos yo me imaginaba hasta hace un poco de tiempo, algo así como un instituto, como una escuela, como una universidad teológica, etcétera. Algo así me imaginaba yo. Sí, cuando oía la cátedra de Moisés, decía, ¿qué será? Ya, un instituto, una escuela, una universidad teológica. Pero a continuación te presento lo que verdaderamente es la cátedra de Moisés. Incluso tú lo puedes poner en tu teléfono, entra a Google y pon ahí cátedra de Moisés y vas a ver lo que te va a aparecer. Mira, te va a aparecer esto: una banca de piedra. Eso es la cátedra de Moisés, ¿sí? Una banca de piedra que se ponía enfrente de las sinagogas, y ahí se sentaban los escribas y fariseos para enseñar a la gente que asistía a las sinagogas. Ahí exponían cómo interpretar la ley de Moisés, ¿sí? O sea, muy lejos de lo que yo me imaginaba. Y tal vez alguien más también se imaginaba lo mismo. Sí, pero esto es lo que es la cátedra de Moisés. De hecho, todavía existe una sinagoga en Capernaum, en Israel, donde ustedes pueden ver una banca de piedra esculpida de una manera muy artística. En esa banca de piedra ahí se sentaban los escribas, ahí se sentaban los fariseos, que empezaban a enseñarle a la gente que asistía a las sinagogas. Entonces Jesús está refiriéndose o está haciendo referencia a esa banca de Moisés, ¿sí? Continúa el verso 3, dice, Mateo 23, 3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, si vamos a aceptar literalmente este versículo, porque dice, todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Y esta es palabra de Jesús, ¿sí? Esto que estamos leyendo es palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Entonces, este versículo sí que debe hacer mucho ruido en la cristiandad. Y te voy a decir, ¿por qué? Pues aquí, ¿para dónde te haces si el mismo Jesús está hablando? Dice, todo lo que os digan, guardéis, guardadlo y hacedlo. Oiga, los fariseos, ¿ok? Los escribas, o sea, todo lo que nos digan que hagamos los escribas, todo lo tenemos que hacer. Pero vamos a ver qué realmente significa esto. Porque de otra manera, aquí no hay vuelta de hoja. Hay que guardar todo lo que dicen los escribas y fariseos actuales. O sea, hay que guardar todas sus tradiciones, todos esos mandamientos de hombres. Pero, ¿cómo te explicas que dice? Todo lo que te digan, guárdenlo y háganlo. Y después te da una lista de todo lo que hacen mal. O sea, ¿te suena lógico esto? Que te digan, este maestro enseña muy mal por esto y por aquello, pero luego te dicen, pero de todos modos, hazlo. O sea, como que no tiene sentido, ¿sí? No suena lógico que Jesús diga esto. ¿Será posible este pequeño detalle? ¿Sabes dónde se resuelve? Bueno, vamos a checar otra versión de este mismo capítulo, de este mismo verso, para ver qué podemos encontrar diferente. Amén. Y te voy a presentar esta versión hebrea del libro de Mateo, que se llama versión de
Shem Tov. El mismo versículo, Mateo 23:1 dice: entonces Yehoshua habló a todo el pueblo diciendo: en el banco de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahora todo lo que él, pero refiriéndose a Moisés, les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo, pero no lo hagan conforme a las reglas y prácticas de ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y aquí, ¿hay diferencia o no hay diferencia con la versión que leímos en Reina Valera? Pues claro que hay diferencia. Pero ¿quién será este él? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿De quién está hablando? Pues está hablando de Moisés. Dice, ellos se van a sentar, te van a hablar de Moisés y de lo que Moisés ordenó, pero todas las reglas y prácticas de ellos no hagas. O sea, esto mismo se puede comprobar en el texto de Mateo en hebreo, y Jesús nos da algunas de las reglas de ellos que no debemos hacer. Mira lo que dice Mateo 23:4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, todas sus obras, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, esos como hilitos que les cuelgan, que de hecho se llaman tzitzits. ¿Sí? A esto se está refiriendo las filacterias y a los flecos, sobre todo en los mantos de oración. ¿Sí? Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Verso 8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea primero siervo, sea vuestro siervo, perdón. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un convertido, para convertir a alguien, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Verso 30, y decís,
Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y a ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Oiga, verso 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, este es el momento, hermano, en que Yeshua, justo antes de ser entregado, decreta que va a quedar desierta su casa. O sea, alguien más va a seguir enseñando a este pueblo, ¿sí? También podemos hacer referencia de que ahí está decretando también la destrucción de toda la ciudad, amén. Ahora, como nota, estos tzitzis de los que hablamos, las filacterias que hablamos, esos son basados en el libro de Números 15. Ahí es donde se da el mandamiento de estos tzitzis, que consiste en usarlos, estos tzitzis, esos hilitos que cuelgan, como un recordatorio de los mandamientos. Pero estos fariseos y estos escribas, estos los traían larguísimos, hermano. Casi arrastraban al piso. A unos les llegaban casi hasta los tobillos, con el objeto de ser vistos. Eso era todo, ¿sí? Aquí vemos que no les está hablando a un sistema religioso específico, sino a toda la religiosidad del ser humano. Vemos que nos pide que a nadie le llamemos padre, y claro está, no se está refiriendo al padre biológico, sino sabemos que en la actualidad tenemos a quien se le llama el Santo Padre, y además se le besa el anillo y se le postran también. Pero eso es una blasfemia, llamarle padre a alguien espiritualmente hablando. Y ahora, a partir de este momento, vamos a entrar en la parte más compleja de esta carta a los Gálatas, que es la tradición oral. Y esto es algo, hermano, que se ignora, que existe totalmente en el cristianismo, ¿sí? Y el resultado de esta ignorancia ha sido el que se hayan torcido y malinterpretado las escrituras. Pero vamos a entrar de lleno en esto. La tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Bueno, en esta sesión es la parte más importante de todo este estudio de Gálatas. Si tú logras entender, hermano, esto de qué es la tradición oral, hermano, vas a lograr entender toda la carta y vas a poder, hermano, saber que se ha torcido y se han malinterpretado las escrituras por no entender, por no conocer qué es esto de la ley oral, ¿sí? Pero, pues no pudimos haber llegado hasta esta sesión sin haber tomado la introducción. Digamos que todos los estudios que hemos estado dando de Gálatas en el pasado fue para traernos a esto, hermano. Esa fue la introducción para traernos a esto, ¿sí? Y esto nos va a ayudar, hermano, a tener el espíritu y la actitud correcta para lo que a continuación vamos a escudriñar. Y aquí vamos a enfrentarnos a los términos más complejos y más técnicos que han causado tanta controversia a lo largo de la historia y que han hecho que las palabras del apóstol Pablo sean tan difíciles de entender, como dijo el apóstol Pedro, que incluso que de la manera como se han interpretado sus palabras, las palabras del apóstol Pablo, pues pareciera que no concuerdan con las palabras que dijo el Señor Jesús. Por ejemplo, lo que dijo Jesús en Mateo 5:17, ¿sí? Mateo 5:17 dice el Señor Jesús: no malinterpreten la razón de mi venida, porque yo no he venido para abolir la ley de Moisés ni los profetas, sino a dar su cumplimiento, ¿sí? Es lo que dijo Mateo 5:17 el Señor Jesús. Pero por otro lado, de la manera en cómo se han interpretado las palabras del apóstol Pablo, parece que el apóstol Pablo nos está diciendo de que no, que ya no tenemos que cumplir la ley de Moisés, que ya fue abolida. Pero
pues eso va en controversia con lo que dijo el Señor Jesús. Pero vamos a disponernos a la parte más compleja de la carta de Pablo a los Gálatas. Y vamos a estar estudiando frases que dijo el apóstol Pablo, ¿ok? Frases como las obras de la ley. Hoy vamos a entender qué realmente significa las obras de la ley. ¿A qué realmente se refería cuando él decía el yugo de la ley? Y también a qué realmente se dirigía cuando decía bajo la ley. Por ejemplo, en Romanos 6:14 dice, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero de hecho ni siquiera es el verso completo, es lo que se nos enseña, solamente esa frase, pero el verso completo es porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pero hemos estado haciendo mucho énfasis en la palabra Torah, como te has podido dar cuenta. Hemos dicho que el contenido del Evangelio es la Torah y que sin la Torah el Evangelio está vacío. Y ya analizamos muchos textos al respecto, pero ahora vamos a ver otros textos que son un poco más complejos. La hipocresía como fruto de la religión de los hombres, por ejemplo, ¿sí? Y aquí hay un caso específico en el cual se va a denunciar la hipocresía que se manifiesta como fruto de la religiosidad. Y vamos a seguir en Gálatas, capítulo 2, verso 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿a qué clase de hipocresía se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? Dice que Pedro estaba comiendo con gentiles, que cuando llegan estos de Judea se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué Pedro y estos discípulos actuaron así? ¿Acaso la Torá prohíbe que un judío coma con gentiles? ¿Está prohibido por la ley de Moisés o qué? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿sí? Y aquí también cabe aclarar algo más, hermano, porque pues en el cristianismo se ha creído que en este versículo 12, ¿sí?, donde dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles, que eso significa que ahora Pedro ya estaba comiendo todo lo que Dios había prohibido comer. En Levítico 11, Deuteronomio 14, el Señor prohíbe comer, por ejemplo, cerdos, comer mariscos, reptiles y todo eso, etcétera. Pero como nuevamente, como lo vamos a poder entender a continuación, esto no es así. No es que Pedro estuviera comiendo la misma comida que comían los gentiles, ¿sí? O sea, no, Pedro, en otras palabras, no se estaba echando ahí sus carnitas michoacanas, no se estaba echando ahí sus sándwiches de jamón, no, hermano, no se estaba echando sus camarones al mojo de ajo, o su caldo 7 mares, no es así. Pero, ¿por qué? Sino que lo que pasa es que se han malinterpretado estos versículos, al igual que todos los demás versículos que hablan acerca de los alimentos, los cuales sí, a veces parecen indicar que Dios cambió de opinión y que ahora Él ya nos dio permiso de comer cualquier cosa, pero eso no es así. Todos y cada uno de esos versículos se han torcido y se han malinterpretado para darles otro significado diferente. De hecho, eso lo tengo compilado en un estudio que tú puedes encontrar en YouTube. Amén. Y voy a estar presentando pruebas de esto a continuación. Recordemos Hechos 10, hermano. Hechos 10 es donde se relata de esta visión que tuvo Pedro. Amén. Empieza cuando el centurión romano llamado Cornelio mandó a llamar a Pedro, que estaba orando en la azotea, y tuvo esa visión que se le apareció 3 veces, en la cual él veía toda clase de animales inmundos, y también escuchó una voz que le decía: Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice que se quedó Pedro pensando cuál sería el significado de esa visión, ¿ya? Y él, Pedro, que conocía la ley de Moisés y sabía lo que dice Levítico 11 y Deuteronomio 14,
pues no entendía por qué se le pedía en la visión que ahora comiera eso. O sea, él se quedó pensando y decía, Señor, pero si tú no cambias, tu palabra permanece para siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ahora me dices que lo que ordenaste en el pasado, pues ya no vale? Ahora ya te doy chance de comer. No, si tú no eres así, pues, ¿sí? Por eso es que él no lo entendió, hermano. Por eso es que se quedó atónito, ¿sí? Y incluso se le apareció 3 veces esta visión y esta orden. Y él dijo, no, Señor, esto no puede, no puedes estar hablando tú de alimentos. Aquí es otra cosa, ¿ya? Y si analizamos este pasaje, al final nos damos cuenta que el tema no era la comida. No era que se le estuviera pidiendo que comiera animales inmundos. Tan es así que el mismo Pedro no lo entendió. Pero ¿hasta qué momento es que Pedro entendió a qué se refería la visión? Bueno, la entendió hasta que llegó a la casa de Cornelio. Y hasta ahí dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Así que no es como en la teología cristiana nos han enseñado, de que ya puedes comer de todo. No tenía que ver con comida, sino que tenía que ver con personas. Cuando le dijo, no llames tú común a lo que yo he limpiado, está hablando de personas gentiles que el Señor habría de ingresar a su pueblo, que el Señor habría de purificar. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel que habían sido asimilados, que al final el Señor habría de limpiarlas. Y Pedro dijo, ustedes saben, eso fue lo que le dijo cuando llegó a casa de Cornelio. Dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío que entre en casa de gentiles y coma con ellos. ¿Pero por qué dijo eso? Porque es la tradición judía, hermano. Son las leyes de los rabinos que prohibían que algún judío comiera con un gentil y de esta manera fuera a comer algo indebido. Los rabinos fueron los que estipularon que para evitar contaminarse con alimentos, que no se entrara a casa de un gentil. Porque si tú lo buscas en la Torah escrita, hermano, ahí no hay nada que prohíba que un judío comiera con un gentil. Pero como vemos, estas fueron leyes de los rabinos, o sea, mandamientos de hombres. Amén, en el nombre del Señor. Entonces, si Pedro estaba comiendo con un gentil, pero nuevamente no estaba comiendo comida impura, estamos viendo que Pedro ya está entendido y que ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías, ya no estaba obedeciendo a mandamientos de hombres. Por eso él estaba allí comiendo con gentiles, ¿ya? Pero cuando llega la gente de la circuncisión, gente religiosa, gente que sí guardaba esas tradiciones judías, que sí guardaba esos mandamientos de hombres, pero ellos los tomaban como si verdaderamente hubieran sido mandamientos dados por Dios. Bueno, entonces este Pedro se apartó, se sintió intimidado y por eso dice que Pablo le reprendió en su cara. Y dice, Pablo dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿se dan cuenta lo que dice? Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Y a partir de este momento se van a introducir dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos diferentes, dos sistemas espirituales diferentes. Y lo dice aquí. Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Ahora, ¿y cuál es la verdad del evangelio? Bueno, ya vimos que es la Torah escrita. Y esta no dice que no se puede comer con gentiles. Lo repito nuevamente. La Torah escrita no está escrito ahí que no se puede comer con gentiles. El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después. Continuamos Gálatas 2:14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y de aquí viene el famoso término judaizar. ¿Y qué es judaizar? Porque actualmente, pues cualquier persona que trate de guardar algo de la ley de Moisés, como por ejemplo el día de reposo, la Pascua bíblica, las festividades bíblicas, etcétera, pues automáticamente dentro del pensamiento cristiano tradicional se le dice que está judaizando. Pero ¿realmente es eso judaizar? Vamos a ver qué es judaizar.
Jesús dijo en el capítulo de Lucas, capítulo 12, verso 1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y ya en Mateo 23, hermano, ya vimos que reprendió a los fariseos, porque les dijo a sus discípulos que no hicieran como ellos hacían, porque estaban quitando el espíritu de la palabra, estaban poniendo cercos, estaban atando cargas, estableciendo un sistema rabínico que anulaba la Torá escrita. O sea, estaban estableciendo ellos mandamientos de hombres, que esos mandamientos de hombres o tradiciones de hombres anulaban la Torá escrita. Lo dijo el Señor, en Marcos 7 y Mateo 15, ¿sí? Y lo que está diciendo en Marcos 7 y Mateo 15 es lo que está escrito en Isaías 29:13. Y vamos a ver Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oiga, sí, este pueblo decía, te adoramos, Señor, te bendecimos, aleluya, gloria a Dios, con su boca y con sus labios, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Aleluya. ¿Cómo se puede, hermano, decir adorar al Señor con nuestra boca, con nuestros labios, pero el corazón puede estar alejado de Dios porque resulta que no estamos siguiendo el mandamiento dado por Dios, sino que estamos obedeciendo un mandamiento dado por hombres? Fíjese nada más. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos a punto de que se va a celebrar una fiesta pagana. Estamos a escasos 2-3 días. Estoy hablando de Halloween. ¿Sí? Una fiesta diabólica. Pero lo que duele, hermano, lo que realmente duele, es que hay muchas iglesias, hermano, que se involucran en estas fiestas. Oiga, lo quieren hacer a su manera, pero es una fiesta pagana. ¿Sí? Pensando, hermano, que están agradando a Dios, se están envolviendo en las cosas del mundo. Ahora ya la iglesia ya no se separa del mundo, ahora ya la iglesia se une al mundo en sus celebraciones paganas. Amén. Pero así que aquí vemos que Pablo, que él ya estaba entendido, vio que Pedro estaba tambaleando. Pedro estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento en que Pedro dice, híjole, ¿a quién me someto? O sea, por un lado tienes la presión de la sociedad, de los hombres, de las autoridades, y por el otro lado tienes a los nuevos convertidos. Por eso es que Pablo le reprende de tal manera, ¿ya? Déjame decirte que actualmente en Israel, el 70% de la población, oiga, el 70% de la población no son observantes. Son religiosos de alguna manera, pero a nivel práctico de religión ortodoxa, solo algún pequeño porcentaje de la población, solo una minoría viven como judíos ortodoxos. La mayoría no. Y tal era el caso de Pedro. Él no era observante a ese nivel. Pablo sí. Pablo era fariseo. Amén. Entonces, Pedro, al separarse y dar la impresión de que él también guardaba las prácticas judías, ¿qué impresión crees que les dio a estos gentiles cuando ve que llegan estos religiosos y que Pedro se aparta? ¿Qué impresión crees que Pedro les causó a los gentiles? Pues estos gentiles, hermanos, siendo nuevos, convertidos, pudieron haber pensado, pues entonces sí, debemos hacer como estos hacen. Si Pedro se cuida de ellos, y es la razón, hermano, por la que Pablo le reprende y prácticamente le confronta diciendo, tú no te hagas. O sea, tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oiga, judaizar es diferente a guardar la Torá de Moisés escrita. ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Gálatas 2:15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
Y aquí viene la frase más importante de toda la carta de Gálatas y de toda la carta de Romanos. Es la frase más incomprendida de la historia y la que más se ha torcido y se ha malinterpretado. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Sinceramente, yo creo que este es uno de los versículos más mal interpretados de la historia de la fe. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? ¿Qué dice la teología cristiana en cuanto a esto? Bueno, tradicionalmente, ¿cómo interpreta la teología cristiana este pasaje? Pues lo interpreta que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, a simple vista parece que lo que Pablo está diciendo es que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Entonces vemos que son dos cosas opuestas, ¿verdad? ¿Correcto? Tratar de obedecer la ley de Moisés es opuesto a la fe de Jesucristo. Pero aquí tenemos que ver cuál es la fe de Jesucristo, hermano. Es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la fe de Jesucristo? Amén. Porque esta frase no se ha entendido y ha traído tanta separación entre el judaísmo y el cristianismo. Por un sencillo detalle. Porque esta frase de las obras de la ley, teólogos cristianos, incluso teólogos judíos, cuando la leían decían: ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿Y a qué se estará refiriendo el apóstol Pablo? Porque esta frase de las obras de la ley pues no existe en la literatura rabínica. Y entonces, ¿hasta cuándo tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto. Fue hasta entonces. En ese momento pudimos saber a qué realmente se refería el apóstol Pablo cuando les decía las obras de la ley. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, no sé si tú sepas algo al respecto, pero es uno e incluso es el más grande de los hallazgos de la historia de las Escrituras. Y qué interesante y qué curioso que se encuentran justo cuando se restablece el Estado de Israel en 1947. Dato tan curioso que es en este tiempo que se encuentran estos documentos tan valiosos. ¿No les parece sorprendente? Aunque sigue siendo este el hallazgo más grande de la historia de las Escrituras, déjame decirte que existen pastores, existen profetas, evangelistas, maestros actualmente que por ignorancia niegan que estos hallazgos sean tan importantes y no les dan a ellos ningún valor e incluso se atreven a afirmar que lo que en ellos se encuentra escrito es un evangelio diferente. Te lo digo por experiencia, hermano, porque a mí un pastor fue lo que me dijo, ¿sí? Pero justamente cuando Dios regresa a su pueblo, a su tierra, tenemos estos manuscritos y se descubren de la manera más increíble. Fíjense cómo tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta es una foto del lugar donde se encontraron, en cuevas, en Qumran, en el área del Mar Muerto. ¿Sí? Son varias cuevas donde se encontraron varios manuscritos a través de ciertos años. Amén. Bueno, la historia dice que estaba un pastorcito que se le perdió su oveja, ¿sí? Al igual que Moisés. Este muchachito, este chamaquito, fue a buscar a su oveja y al llegar a una de estas cuevas, él empezó a lanzar piedras y escuchó que algo se rompió. Y entonces él entró a la cueva y vio que eran unas vasijas rotas. Y allí fue donde encontró los pergaminos. Estos fueron vendidos en mercados a varias personas sin conocer su valor, y fue toda una noticia, pues se dieron cuenta que eran copias de textos de las Escrituras, de textos de los profetas, los manuscritos más antiguos encontrados de la Torá. O sea, en otras palabras, hermano, lo que tenemos ahí en los manuscritos del Mar Muerto es la prueba, oiga, la prueba más grande que tenemos que lo que está escrito en nuestras Biblias es la verdad. Porque yo no sé si tú te has encontrado con gente que te dice, te argumenta y te dice, pero tú cómo sabes que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Yo me he topado con gente así, pero esto viene a darnos la prueba. Mira, esos son los manuscritos más antiguos que existen de lo que está escrito aquí.
es verdad. Amén. Entonces, entre estos manuscritos se hallan escritos de la época de Jesús, ¿sí? De una comunidad que habitó en ese lugar llamada los Esenios, y se encontraron tratados de esta comunidad, y dentro de estos escritos, oiga, se encontró todo un manuscrito cuyo título es Las Obras de la Ley. Maatse, ¿cómo se dice la palabra? Olvidé la palabra en hebreo que se refiere a las obras de la ley. No, se me olvidó. Pero es todo un tratado que dice así, las obras de la ley. Y hasta allí dijeron, caray, esta es la misma frase que utiliza el apóstol Pablo en sus escritos, porque de hecho esa frase de las obras de la ley, pues solo aparece en las cartas del apóstol Pablo y en ningún otro lado en la Biblia aparece, ¿sí? Y entonces dijeron, vamos a ver qué es esto, ¿sí? Y fue hasta 1994 que se dio a conocer este tratado, hermano, ¿sí? La revista Biblical Archaeology Review Magazine publicó este artículo en 1994. La frase de las obras de la ley era imposible saber a qué se refería hasta el hallazgo de estos manuscritos del Mar Muerto, y no hay ninguno de los comentarios rabínicos de la época. O sea, que en todo comentario anterior, sin el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, no van a saber qué son en realidad las obras de la ley, sino hasta después del hallazgo. Yo te aconsejo tratar de conseguir una copia de esta revista, ¿ya? De hecho, yo gracias a Dios la pude conseguir, aunque no fue nada fácil. No fue nada fácil, pero quizás todavía se puede conseguir. Yo la conseguí hace casi 2 años. Amén. Y la he leído. Y esta es una copia de la portada, ¿sí? Las obras de la ley. Maaseh HaTorah. Es lo que, ¿cómo se llama? Maaseh HaTorah. Y estas obras de la ley, de alguna manera, están compiladas en un libro en la tradición judía que se llama Shulchan Aruch. Oiga, así se llaman estas obras de la ley. Shulchan Aruch. Maaseh HaTorah. Es como se llama esta obra. Y es necesario mencionar aquí este tema, porque vamos a ver una frase en esta carta que nos va a ayudar a conectar este tema. Amén. Se llevó un proceso bastante largo el publicar su contenido, porque imagínate, fueron hallados en 1947 y fue sacado a la luz hasta 1994. Ustedes pueden buscar esta información y descubrir que era tan simple. Esto es lo que aclara la contradicción de Pablo. Por eso es que si no entiendes estos tecnicismos, es muy difícil entender sus cartas, y actualmente podemos ver codificadas todas estas obras de la ley en un tratado de lo que son todas las obras de la ley, que se llaman nuevamente Shulchan Aruch. Así que en resumen, ¿qué son las obras de la ley? Bueno, las obras de la ley son la Torah oral, la Torah transmitida de boca en boca. Hay diversos términos aplicados a la Torah oral y aquí los vamos a estudiar. Y este tipo de terminología solamente se conoce, hermano, solamente se conoce cuando conocemos al menos un poco de judaísmo. Y Pablo, obviamente, siendo un judío, enseñado a los pies del rabino Gamaliel, quien a su vez viene descendiendo de Hillel. Hermano, Hillel fue un rabino, hermano, de los más famosos en Israel, junto con Shammai, Hillel y Shammai, ¿sí? Y todos estos rabinos que fueron los depositarios de esta tradición oral, que según el judaísmo fue transmitida de Moisés. O sea, que a Moisés, dice la tradición, para que sepamos qué es la tradición oral, dice que a Moisés no solamente se le dio la Torah escrita, sino que también se le dio el detalle de cómo guardar cada mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de guardar el día de reposo. Porque nosotros pues no encontramos escrito en la Torah a gran detalle el cómo guardarlo. Pero de acuerdo a la tradición oral, a Moisés se le dijo específicamente qué hacer y qué no hacer. Dice la tradición esta que se le dieron 39 leyes de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Y dice que Dios se la transmitió a Moisés oralmente, y Moisés a Josué, y de allí Josué a los sacerdotes, y de ahí se fue transmitiendo de boca en boca oralmente.
Por eso se le llama ley oral o tradición oral. Y al final, pues antes del exilio a Babilonia, esta ley oral se terminó también escribiendo y está compilada en los libros de tradiciones judías llamados Mishnah, llamados Gemara, que componen el Talmud. Y como hago hincapié una vez más, esto es algo que se ignora completamente en el cristianismo. No se conoce esto, hermano. Entonces, si no se conoce esto, lo más probable es que se terminen torciendo las palabras del apóstol Pablo. Torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. Y es lo que ha sucedido. Y nuevamente, la ignorancia de la existencia de estos libros de tradiciones judías, el Talmud, ha causado que las escrituras se terminen torciendo y malinterpretando, y en especial las palabras del apóstol Pablo, que como buen fariseo, él no solo conocía la existencia de estos libros, ¿sí?, sino que los estudiaba muy profundamente también, tal y como lo hace todo fariseo. Actualmente todavía en el Talmud están escritas todas estas reglas en cuanto a cómo se debe guardar el día de reposo. Que de manera que si tú quieres guardar el día de reposo o el mandamiento del día de reposo, pues tienes que hacerlo de acuerdo a esas reglas ahí codificadas, y ellas constituyen la halajá, que significa literalmente camino. La halajá son leyes de vida práctica derivadas de interpretaciones rabínicas de la Torá y de la Torá oral. Por eso podemos entender que cuando un rabino tomaba a sus discípulos, ¿ya?, les decía que tomaran su halajá, o sea, que tomaran su camino, que tomaran su interpretación. ¿Y cómo se le llamó a la secta de los nazarenos? ¿Cómo se le llamó a la secta de Jesús, de Yeshua, según el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 5? Pues se le llamó la secta de los nazarenos, la secta del camino, ¿ya? No se le llamaba la secta de un camino, sino el camino. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús en Juan 14:6? Le dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué significa esto en la mente hebrea? Significa, yo soy la interpretación. Yo te voy a dar la interpretación correcta. Por eso dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Mateo 5:17. O sea, no he venido a cambiar, sino a cumplir. Después dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Y acaso está cambiando lo que dijo Moisés? No. Lo que trata de decirles es, se ha dicho esto de Moisés, pero yo digo, en otras palabras, no se ha interpretado correctamente lo que dijo Moisés. Lo que está diciendo. ¿Ven? Él decía, yo les voy a enseñar el verdadero espíritu de guardar los mandamientos. Entonces, el Mesías vino a explicar cuál es el espíritu de la ley, no nada más la letra que se interpretaba mal, sino que el Mesías vino a dar la interpretación correcta de la ley. Entonces, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, sigue mi interpretación. También dentro de estos conceptos técnicos de la ley oral está la palabra minjá, y significa costumbre o tradición adoptadas por comunidades. Costumbres también es ley. Oiga. Por ejemplo, la costumbre de lavarse las manos de manera ritual antes de comer alimentos. Y de hecho hay una referencia de esto en Marcos 7 y Mateo 15. ¿Sí? Cuando le dijeron los fariseos, le dijeron al Señor Jesús que por qué sus discípulos no guardaban las costumbres. ¿Ya? ¿Por qué no se lavaban las manos antes de comer? Que son costumbres que se siguen en Israel y que se adoptan en otras comunidades. Otro ejemplo de la ley oral son las leyes de Moxé. Estas leyes prohíben tocar ciertos instrumentos en días de reposo con el propósito de no transgredir el mandamiento. Por ejemplo, en día de reposo está prohibido tocar cerillos. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo puedes transgredir el mandamiento si enciendes fuego. No puedes tocar un encendedor de luz o los botones de un elevador porque causas energía, causas fuego y entonces transgredes el mandamiento, ¿sí? Por eso es que los judíos ortodoxos, hermano, los días de Shabbat, los días de reposo, ellos ni siquiera manejan. Tú los puedes ver allá en West Hollywood, hermano, caminando por la calle, ¿sí? Cuando se dirigen a las sinagogas, que no pueden hacer nada. Incluso en días de reposo no pueden ni tocar dinero, ¿ya? Entonces, si vemos, fueron estos mandamientos, hermano, que en la ley oral, fueron creadas con una buena intención.
Pero luego vemos que la costumbre se hizo más fuerte que el amor, como comúnmente se dice. ¿Ya? Y esto pasó a ser más ley que la propia ley de Dios, y perdía el espíritu del mandamiento dado a Moisés. Con el tiempo, la religión se convirtió en un sistema de tradiciones y costumbres, y Pablo dijo esto en Colosenses 2:20 al 23. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, Pablo aquí, ¿de qué está hablando? No está hablando de la Torah escrita. ¿Ya? No está hablando de la Torah escrita. Está hablando de las leyes de Moisés, que él conocía perfectamente, que prohibía tocar ciertas cosas. Entonces Pablo les está diciendo a los de la comunidad de Colosas: no se sometan a esos preceptos que tienen cierta sabiduría. Si las quieren hacer en culto voluntario, está bien, pero no traten de imponerlas. ¿Ya? No traten de imponerlas como si verdaderamente fueran mandamientos dados por Dios. Eso es todo el problema. Que muchos de estos mandamientos de hombres se han establecido como si verdaderamente hubieran sido mandamientos de Dios, hermano. Es como, hermano, como lo que se vive actualmente en el cristianismo. Ya no es guardado el día de reposo ordenado por Dios, el séptimo día, sino ahora es el primer día. ¿Y acaso Dios cambió de opinión? ¿Acaso Dios cambió el mandamiento? No, el mandamiento de Dios sigue siendo el mismo. Séptimo día, día de reposo. Entonces, ¿por qué se guarda el primer día de la semana? Bueno, porque se está obedeciendo a un mandamiento de hombre. Y se ha tomado como si verdaderamente hubiera sido un mandamiento de Dios. ¿Ya? Eso es todo. Otros términos son las obras de Masín, precedente rabínico que se convirtieron en ley para Israel, Takaná o Geserá, que significa ordenanza o decreto para proteger la ley oral, la Torah oral. Y aquí en este Takaná, viene la ley de lavarse las manos que leemos en Mateo 15:2. Y aquí está, Mateo 15:2, dice, le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Oiga, la tradición de los ancianos. En ningún momento le están diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la Torah? En la Torah. No. Lo están acusando de que sus discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos. O sea, las leyes rabínicas. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, esto se convirtió en una tradición. El lavarse las manos de una manera ritual, esto se sigue haciendo actualmente dentro del judaísmo ortodoxo. Entonces, en Mateo 15, y de hecho, para que puedas tú darte cuenta de que eso es así, yo te invito a que en YouTube solamente pongas una película de judíos ortodoxos, y muchas veces ahí sale esa manera ritual de lavarse las manos. Es todo un rito, hermano. Se vierte agua sobre la mano derecha 3 veces, agua sobre la mano izquierda 3 veces, se hace una oración y entonces sí, ya supuestamente quedas limpio, ya puedes ingerir alimentos. ¿Ya? Pero en Mateo 15 no se está tocando el tema de los alimentos. ¿Ya? Como la teología cristiana actualmente lo ha malinterpretado. Sino que se está hablando del ritual de lavarse las manos. Y Jesús les dijo, oiga, Jesús les dijo, verso 3, respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oiga, nada más. ¿Sí? Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición, por guardar los mandamientos de hombres. Y esta palabra tradición en hebreo es la palabra takaná. O sea, ¿qué pasó? Que hubo un momento en que esta palabra, las takaná, las tradiciones de los rabinos, estaban por encima de lo que estaba escrito, de lo que está escrito en la Torá, y allí empezaron los problemas. Entonces, cada vez que a Jesús lo cuestionaban o criticaban a sus discípulos, pues no lo criticaban porque estaban transgrediendo la ley de Moisés escrita,
sino porque estaban transgrediendo la ley oral de los rabinos, que dentro de su entendimiento era tan válida como la ley escrita que Dios le dio a Moisés. O sea, para ellos, para un rabino, no hay diferencia, hermano, entre la ley escrita y la ley oral. Ellos la tienen al mismo nivel. E incluso los rabinos le llaman también Torah a la ley oral. Oiga, tienes que obedecer ambas desde su perspectiva. El historiador Josefo, hermano, en su escrito Antigüedades de los Judíos, libro 13, sección 10, verso 6, dice que los fariseos habían introducido prácticas recibidas de sus antepasados que no se encuentran en las leyes de Moisés. Por eso las rechazan los saduceos, que dicen que solo se debe de obedecer la ley escrita. Y aquí vemos que los saduceos, ellos no aceptaban la tradición. Ellos decían, nada más la ley escrita de Moisés, todo lo demás no lo aceptaban. Y dice Josefo que en particular se produjeron varias discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras los fariseos contaban con la aceptación de la multitud. ¿Ya? No todos los fariseos estaban aferrados a las tradiciones. Unos de ellos vemos que era Nicodemo. Había fariseos sinceros, genuinos. El que ellos quisieran guardar todas esas tradiciones, lo querían hacer de todo corazón para servir a Dios. Pero pues aquí ya vemos que muchas de estas eran solo tradiciones de hombres. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la ley escrita acerca de la ley oral? Porque pues nada más hay dos opciones. Porque si, como dice el judaísmo ortodoxo, Dios le entregó a Moisés la interpretación de la ley escrita en el monte Sinaí, entonces ¿tenemos nosotros la autoridad para decir si la obedecemos o no? No. Entonces sí tendríamos que obedecerla. Amén. Si efectivamente Dios le dio a Moisés la tradición oral, la interpretación de la ley escrita, si eso es así, no nos queda otra más que obedecerla también, pero tenemos que estar seguros si es así. Amén. Tenemos que estar seguros si es así. Tenemos que estar seguros si la escritura nos confirma que esto es así. Si no, es solamente tradición. Amén. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Pero yo creo, hermano, que hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Yo sé que está interesante, pero lo prometido es deuda. Dije que solamente iban a ser de alrededor de 1 hora estos estudios, de manera que lo podamos entender correctamente, ¿ya? Porque yo sé que hasta aquí hay demasiada nueva información, hermano, para muchos de los que estamos estudiando esto. Yo, cuando empecé con esto, hermano, igualmente me sentía, wow, Señor, pero esto es demasiado, muchas cosas nuevas. Se me hacía difícil digerir todo esto. Amén. Pero poco a poco, hermano. Pero sí, hoy al menos entendimos de que cuando el apóstol Pablo habla de ley, se dirige a la ley, no siempre se estaba dirigiendo a la ley escrita dada a Moisés, sino a veces también se refería a la ley como las leyes rabínicas establecidas por hombres, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a poder entender claramente, porque hay un versículo en donde dice el apóstol Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Oiga, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, ahí está claro. Pablo está hablando de dos leyes, pero ¿cuál ley? ¿Por cuál ley vivo? ¿Por cuál ley muero? ¿Ya? Para de esa manera vivir para Dios. Porque yo por la ley de Dios estoy muerto para la ley de los hombres, para las leyes rabínicas. De esa manera para vivir para Dios. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver, hermano, en el próximo estudio. Si Dios quiere, lo voy a hacer en 3 semanas. Amén. Para así ir avanzando más pronto, porque hay mucho terreno que abarcar por delante, hermano. Yo les agradezco a todos los hermanos. Yo espero que estos temas
esos estudios sean de bendición. Aleluya. Lo prometido es deuda. Esas son pruebas, hermano, de que se han torcido las escrituras. Porque imagínate, si no se conoce esto de la ley oral, ¿qué van a pasar con las interpretaciones que se le dé a la palabra? Van a ser interpretaciones incorrectas, interpretaciones erróneas. Y eso es lo que ha sucedido dentro del cristianismo, hermano, porque se ignora totalmente esto de la cultura judía, hermano, de la cultura judía. A la cultura hebrea fue la que se le entregó las escrituras. Ya después entró Roma, hermano, que estos romanos eran ignorantes totalmente en cuanto a la cultura hebrea. Y así se ha querido interpretar, o sea, lo que nosotros tenemos actualmente es la interpretación que Roma nos ha heredado, que Roma nos ha enseñado, que está toda torcida, pero por eso es necesario, hermano, volver a las raíces hebreas del cristianismo. Porque pues encontramos en la palabra de que hubo un tiempo, hermano, en que lo que se llama iglesia, todos eran judíos y prosélitos. Todos. No había gentiles. Los judíos seguían guardando las leyes mosaicas y creían en Jesús como el Mesías de Israel. Ya después hubo toda una mezcla, hermano, que ha llegado a lo que es actualmente nuestro tiempo. Dos religiones diferentes, el cristianismo y el judaísmo, y no se pueden ver una con otra. Así no era en el principio. ¿Sí? Pero ¿quién es el que vino a hacer toda esa separación? Roma. Roma, de hecho, es el sistema religioso que más muerte y persecución ha traído al pueblo judío. Amén. Pero que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Fue un privilegio el estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Amén. Y aquí pongo mi información. Aleluya. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna necesidad de oración, o si alguien quiere incluso acompañarnos a nuestros estudios en vivo y vive cerca del área de Echo Park, en California, estos son nuestros horarios. Los domingos a partir de las 10 de la mañana arrancamos con alabanza y adoración. Los lunes tenemos estudios bíblicos a las 7:30 de la noche. Viernes, estudios bíblicos de niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Agradezco a todos los hermanos que estuvieron conectándose. Hermano Aníbal, el Señor te bendiga. Hermano Joseph Cárdenas, bendiciones. Y a todos y cada uno de mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un agradable día. Bendiciones, nos estaremos escuchando pronto nuevamente. Adiós.